en Vida FM. Los martes y jueves, enseguida de las 12:30. Un espacio de vivencias, sentires y pensares. Una ventana abierta a través de la palabra y la música, la literatura, el lenguaje, la historia, el arte, la educación, el deporte y el humor. Vida FM se complace en presentar al profesor Néstor de la Llana en La magia de las palabras. Muy buenos días, aquí audiencia de Vida FM, como todos los martes y los jueves presentando este micro, en este día final del 8º mes dedicado a Octavio, cuyo nombre de mes viene de Augusto, que era el nombre de Octavio, por lo cual en este final de mes le damos la bienvenida a la audiencia y los invitamos para una reunión virtual de esta noche que organiza la Casa de Escritores Nacional. Allí ustedes pueden escribir a info@casaescritores.org, info@casaescritores.org, y piden la contraseña para sumarse hoy a la hora 19 a Paisaje Interior. Es el 4º encuentro que la Casa de Escritores organiza a nivel nacional y el departamento elegido para esta noche es el de Rocha. Y allí vamos a estar haciendo una presentación de la literatura rochense y nos van a acompañar en ese Zoom. Nos van a acompañar Rosana Piñeiro, Nacho Suárez, Humberto Ochoa, Mariela Huelmo y Ricardo Pérez. Así que el que quiera sumarse a ese encuentro que va a acercar un poco el panorama actual de la literatura rochense. El título del programa de hoy es Patrimonio Cultural por 7. Desde las 7 maravillas del mundo antiguo al significado bíblico del número 7, no solamente reflejado en los días de la semana, sino a eso le podría dedicar todo un programa desde Blancanieves y los 7 enanitos. El número 7 tiene un valor sagrado desde el día que están los 6 días de la creación más el 7º de descanso de Dios según el Génesis bíblico. Patrimonio cultural por 7 porque, curiosamente, Uruguay tiene una comisión de patrimonio cultural de la Nación que en el agosto de 2016 estaba presidido por un rochense, el arquitecto Nelson Inda, a quien le pedimos un artículo para el libro En tu imagen. Le pedimos en realidad que escribiera sobre nuestro PCR, perdón la broma, pero era sobre nuestro patrimonio cultural rochense. Y allí se refirió en el artículo a qué es un poco el patrimonio y cuáles son los 7 patrimonios nacionales que Rocha tiene actualmente. El ser humano desde épocas inmemoriales tuvo la necesidad de expresar, manifestar sus sentimientos y habilidades para las generaciones futuras. Las cuevas de Altamira en España, como legado del hombre primitivo, la pirámide de Keops en Egipto, todos son como muestras que el hombre trata de dejar para el futuro, para que las futuras generaciones lo perciban. Pero fue recién en el siglo XIX que el mundo occidental tomó cabal conciencia de los valores legados y la importancia de transmitirlos sistemáticamente. La primera referencia a la expresión monumento histórico surge cuando se demuele la Bastilla de París. Y a partir de ahí se comienza a hablar de monumento histórico y de esa preocupación de reservar para el futuro las cosas que no pueden perderse. Nuestro país no estuvo ausente de esa importancia del legado histórico, estoy tratando de resumir, y en términos históricos creo que todos conocemos que las primeras iniciativas estuvieron vinculadas a la ciudad y al puerto de Colonia del Sacramento. Porque hasta el punto de que hoy, años después, con declaración de la UNESCO, es patrimonio cultural de la humanidad, ya no solo del Uruguay, pese a que está en riesgo porque hay que cuidar una cantidad de parámetros que indica la UNESCO para conservar esa distinción.
Y el concepto se enriqueció a través del tiempo con la incorporación de instituciones nacionales e internacionales con el cometido de especificar y asesorar en términos patrimoniales. En Rocha existe la Comisión de Patrimonio, a nivel nacional la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Con la puesta en funcionamiento de la UNESCO en el año 1946, del cual Uruguay es Estado parte, se cuenta con un organismo idóneo para la revalorización del legado cultural de la humanidad. Pero bueno, vamos a ir a lo concreto. ¿Cuáles son nuestros 7 patrimonios de carácter nacional? Algunos el escucha puede adivinarlos, otros lo va a sorprender hasta llegar a esos 7. Arranco con 2 muy claros, la Fortaleza de Santa Teresa y el Fuerte de San Miguel. Y ambas tienen a una figura que en Rocha departamento habría que encumbrar de manera sublime, porque es la figura de don Horacio Arredondo, totalmente un hombre completo en sus inquietudes y en su formación, y que tuvo una preocupación que está vinculada al lenguaje, a la historia, a la geografía, a la preservación de monumentos, a la estética. Entonces, y en el año 1919, siendo muy joven, Arredondo logra interesar al también joven presidente de la República, Baltasar Brum, de la situación en que se encontraban 2 fuertes españoles portugueses de significación planetaria y de localización privilegiada. En ese año, en 1927, se declara a la Fortaleza Santa Teresa monumento nacional y se decreta también la construcción de un parque público en los terrenos fiscales que rodean la fortaleza. En octubre de 1937 se declara monumento nacional al Fuerte de San Miguel y parque nacional al área fiscal que lo rodea. Y de ahí se crea una comisión, pero bueno, con estas 2 iniciativas vinculadas muy fuerte a la acción de Arredondo, se comenzó a revalorizar, el Estado uruguayo comienza a tomar conciencia de la importancia de mantener y revalorizar el legado, adoptando una política restauradora de los monumentos históricos considerados integrados a un entorno natural, porque no es solamente el monumento aislado, sino el entorno. La construcción de los parques supera la primitiva idea del monumento histórico que provenía del siglo anterior y de los franceses. No puede tampoco sorprender que el Faro de la Paloma y el Faro del Cabo Polonio sean los 3 y los 4 patrimonios nacionales que aquí menciono. La Comisión del Patrimonio se afilia a la tesis del monumento histórico y asesora al Poder Ejecutivo para designar con ese carácter una serie de construcciones de ayuda a la navegación marítima y fluvial y alrededores ubicadas sobre las costas y las islas del Océano Atlántico y Río de la Plata. En marzo de 1976, no tanto tiempo atrás, en un único acto resolutivo se designan todos los faros de la costa uruguaya y además la isla de Flores con las construcciones localizadas en ella. De este modo, los 2 importantes faros localizados en la costa rochense pasan a ser monumentos históricos. El faro de Cabo de Santa María, que comenzó a erigirse en 1870, después sabemos que hubo que reconstruirlo en el 74 por el lamentable accidente con el que mueren 15 o 16 operarios. El que visite La Paloma debe visitar las tumbas que están allí al lado del faro, que están un poco, creo que debiera destacarse más ese hecho, y el faro del Cabo Polonio, cuya construcción comenzó en 1880, siendo habilitado en el 81. Recordarán esa fecha, 1880, 1881. Lo dedicamos, al comenzar este mes, lo dedicamos a la segregación de los departamentos de Rocha y Maldonado. El faro del Cabo Polonio es de ese momento en que Rocha se separa de Maldonado. Pero Jorge Drexler compuso allí, inspirado en la luz del faro del Polonio, una canción que vale la pena escuchar y reflexionar sobre ella por el momento en que esa luz no es luz, 12 segundos de oscuridad.
haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Un faro quieto, nada sería. Para que se vea desde alta mar. De poco le sirve al navegante que no sepa esperar. Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar. La noche del cabo revelada en un inmenso radar. Para que se vea desde alta mar. El quinto monumento nacional de Rocha fue decretado por resolución de 1997 el viejo edificio de receptoría de aduanas de Chuy. El que está antes de llegar a la Internacional, siguiendo hacia Brasil, en vez de doblar hacia la izquierda cuando vamos desde Rocha o desde Montevideo, doblamos a la derecha. Y allí donde estacionan los camiones, siempre allí, ahí está la vieja receptoría de aduana, que es de 1879. 2 años aún. Es un edificio muy bien conservado. Nosotros, cuando estuvimos en la Comisión de Patrimonio y con la parte de Cultura, pusimos una cartelería alusiva a la historia de ese lugar que la mayoría de los rochenses desconoce, que es por las viejas fronteras y el control de frontera, que esa vieja receptoría de aduana es desde el año 1997 Patrimonio Nacional del Uruguay. El sexto de nuestra lista monumento histórico nacional, las resoluciones de 2008, ya son muy próximas, y son, el Poder Ejecutivo declara monumento histórico nacional al conjunto de cerritos de indios del área de India Muerta. Los cerritos de indios,
que ya las excavaciones de Leonel Cabrera y tantos otros, en la zona de San Miguel, en la zona de Velázquez, Las Canos, en la zona de India Muerta, Castillos, Potrerillos, etcétera. De cualquier manera, había que elegir un lugar emblemático y simbólico que hoy se puede visitar en las afueras de Las Canos, y eso es uno de los lugares en una zona rural del departamento de Rocha, el quinto patrimonio nacional. El sexto. Y el séptimo es del 2014. También nosotros estábamos ahí con la Comisión de Patrimonio y con la Nacional, y recordarán que ese año creo que sí, fue el que se declaró Año de los Afrodescendientes. Y por lo tanto, por iniciativa de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, se declara Patrimonio Nacional al Club Ancina de la ciudad de Castillo, pero con una peculiaridad que hay que aclarar. Y por eso desde el principio insistí en la idea de que no es solamente el lugar físico, sino también su entorno o su significación cultural. La razón por la cual el Club Ancina se la declaró por una iniciativa que incluso creo que tuvo la Junta Departamental de Rocha, y luego se la designa Monumento Histórico Nacional al Club Social Ancina, es que en ese momento la UNESCO había creado una especie de programa multinacional denominado La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio. Y había también hecho un programa que se llamaba Sitios de Memoria. Entonces, el Club Ancina de alguna manera representa un homenaje a la afrodescendencia uruguaya y a las rutas del esclavo que desde el Brasil llegaban por ahí y que de alguna manera marcaron una época con Sitio de Memoria, el Oratorio de los Correa, todas zonas circundantes a la ciudad de Castillo, y que ese sitio de memoria se convirtió entonces en séptimo patrimonio cultural de los rochenses. Por eso nuestro patrimonio cultural por 7 de hoy, inspirado en un artículo del arquitecto Nelson Inda Rochense, que presidía en agosto de 2016 la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Como en programas anteriores y como en esas publicaciones, sigo insistiendo que existe un patrimonio cultural material, pero existe un patrimonio cultural inmaterial. Como vieron, en los Cerritos de Indio y en el Club Ancina no es tanto lo físico, sino que es lo físico también con una especie de memoria colectiva que hay que preservar, de nuestros orígenes indígenas y a nuestra presencia afro en la cultura y en el ser nacional. Y desde varios programas y hace muchos años venimos, y es una idea para el Departamento de Cultura, para la Intendencia, para quien lo quiera promover, que creo que el habla de los rochenses debiera ser promovido como patrimonio cultural inmaterial del Uruguay, y una manera de legar y que tenga un prestigio y una resonancia, porque creo que somos defensores de esa manera específica de hablar, y es una manera de que a nivel nacional se lo reconozca con una declaración que puede parecer menor, pero que para nosotros es muy importante. Borges es uno de mis más amados escritores. Lo voy a acercar el día jueves a ese concepto de popular y de sencillo que era Borges. Borges, entre tangos y milongas, el día jueves. Amigos de Vida FM, muy buenos días, y nos volveremos a encontrar en la magia de las palabras. Así pasó en Vida, la magia de las palabras, con el profesor Néstor de la Llana. La magia de las palabras. Fue otra producción del Sol.